Desde ya, ¿no? Siempre que damos inicio a una mesa de negociación salarial en el ámbito paritario, lo hacemos con la expectativa de llegar a acuerdos razonables desde ambas partes, ¿no? De nuestro lado, tratando de sentarnos en la mesa con una propuesta que se ajuste a las reales posibilidades de pago del gobierno de la provincia y desde ya en la búsqueda de una recomposición salarial que permita a los trabajadores del Estado provincial de los diferentes sectores de actividad recomponer el poder adquisitivo que en el marco de un proceso inflacionario se va deteriorando. Digo, ¿cuál va a ser el manejo por parte del gobierno provincial, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, en las paritarias no hay una referencia a nivel nacional? Digo, ¿cómo va a manejar esto la provincia, teniendo en cuenta, como lo decíamos, que la única referencia a nivel estadístico es lo del IPEC? Claro, desde ya, ¿no? Incluso con la particularidad que cuando uno negocia en un ámbito paritario lo hacemos sobre la base de adelantar la inflación del ejercicio futuro, ¿no? Es decir, más que discutir para atrás, lo que hacemos es discutir para adelante, es decir, cuál va a ser la inflación del ejercicio 2017 y sobre esa base cuál es la recomposición salarial necesaria para poder estar logrando que los salarios no queden detrás de la evolución de los precios. Pero desde ya que no contar con una referencia a nivel nacional en el ámbito de la paritaria docente cambia la discusión respecto de paritarias anteriores. Siempre nos hemos sentado en la negociación paritaria, al menos con el sector docente, teniendo una referencia de la paritaria nacional, cosa que no solo Santa Fe, sino todas las provincias argentinas en este año no lo vamos a tener. Esto se analiza como una especie de más autonomía para las provincias, es una cuestión positiva, no sé si para tanto para los gremios, pero para el gobierno es positivo, es negativo no tener una referencia por parte del Ejecutivo Nacional. Es negativo porque desde ya la autonomía siempre la hemos tenido, y digo, la definición de una paritaria nacional bajo ningún punto de vista condicionaba la resolución de las paritarias provinciales, pero sí daba un marco de referencia. Y en ese sentido, al no existir la paritaria nacional, ese marco de referencia general se pierde, y eso es negativo, y así lo hicieron saber, si no todas, la mayoría de las provincias recientemente, en el Consejo Federal de Educación, la semana pasada, incluso nuestra ministra de Educación allí presente, le transmitió al ministro nacional la necesidad de que se convoque a la paritaria docente a nivel nacional, por otra parte, en el estricto cumplimiento de lo que establecen las normas legales. A ver, uno obviamente es muy anticipado a hablar de números, pero el gobierno ya para hoy a partir de las 9 de la mañana en Casa de Gobierno tiene una propuesta, los gremios tendrán una, todavía es muy anticipado hablar de números. ¿Cuál es el panorama en esta situación? Sí, desde ya, digamos, ¿no? La primera reunión, de algún modo, ambas partes, tanto los sectores que representan a los trabajadores, los sectores gremiales, como el gobierno de la provincia, planteamos de algún modo los lineamientos dentro de los cuales nos vamos a guiar para las conversaciones cuantitativas, digamos, ¿no? De números. Y en ese sentido la reunión que tendremos en el día de hoy girará fundamentalmente en términos de definición de criterios que ordenen la negociación salarial que vamos a llevar adelante en el ámbito paritario. Bueno, ministro, esto es lo que va a ocurrir hoy temprano, pero a la tarde también sigue la agenda y también en un tema muy importante a nivel nacional como es la discusión de la nueva ley de coparticipación. ¿Con qué planteos va a ir la provincia de Santa Fe en un tema tan sensible como es la coparticipación y que ya viene atravesando épocas de discusión desde muchos años también? A ver, en primera instancia celebramos que Nación ponga este tema en debate. Nosotros como provincia de Santa Fe de algún modo hemos sido pioneros en el tema porque hace largos años ya que hemos planteado la necesidad de que la Nación discuta con las provincias el esquema de reparto de recursos fiscales. Lo que nosotros decimos básicamente es qué hace cada nivel de gobierno, es decir, qué funciones tiene Nación, qué funciones tenemos las provincias, qué funciones los municipios y comunes, y sobre esa base también veamos qué recursos contamos, porque las provincias tenemos a nuestro cargo la educación, la salud, la seguridad, el apoyo al sector cultural, al sector productivo, la ejecución de obras públicas, de saneamiento, de cloacas, defensa, obras viales. ¿Qué hace Nación? ¿Con qué recursos cuenta Nación? ¿Qué hacemos las provincias? ¿Con qué recursos? Eso hay que discutirlo. En los últimos años Nación ha concentrado una masa creciente de recursos y las provincias hemos ido perdiendo participación relativa. En ese sentido nosotros creemos importante que el tema se ponga en la agenda, se discuta y por otra parte nos demos un debate que permita cumplir con el mandato de la Constitución. Recordemos que la Constitución reformada en el año 1994 establecía entre sus disposiciones transitorias que antes del 31 de diciembre de 1996 se debía aprobar un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos. Estamos en el 2017, es decir, pasaron más de 20 años de la fecha fijada por la Constitución del 94 y no hemos logrado como sociedad ponernos de acuerdo respecto a este tema, con lo cual nosotros celebramos que el tema se ponga en discusión
Y lo que sí creemos, y es nuestra postura conceptual, es que si cualquier ley de coparticipación, la que hoy tenemos vigente o la que logremos acordar y sancionar a partir de la discusión que se está dando en este momento, las leyes tienen que cumplirse. Y ese es el principal, creo, elemento conceptual que vamos a llevar como provincia a la mesa. Nosotros saben que allá por el año 2009, el entonces gobernador Vina, ante el incumplimiento nacional de la ley de coparticipación vigente, hizo un planteo ante la Corte Suprema. Ese planteo derivó en los fallos del año 2015, noviembre de 2015, y actualmente Nación no está cumpliendo los fallos de la Corte Suprema. Es decir, no le paga a la provincia la deuda que se ha generado como consecuencia de no haber cumplido las leyes, y ahora el gobierno nacional actual no cumple el fallo de la Corte que le dice a Nación cumplir con las leyes, con lo cual creo que si queremos dar un debate en serio en materia de distribución de recursos, las partes, las provincias y la Nación, lo primero que tenemos que hacer es comprometernos a cumplir las leyes. A ver, desde las demás provincias, a excepción de Buenos Aires, porque digo excepción, van a seguir de cerca cómo se forma esta nueva ley, sobre todo porque no tuvieron ningún inconveniente de hacer un giro de 25.000 millones de pesos al gobierno de Vidal. Digo, ¿cómo ha caído esto? Si bien pasó hace mucho, seguramente no habrá caído del todo bien por parte del gobierno santafesino, ¿no? Pasó hace un mes, digamos, ¿no? Claro. No fue tanto, ¿no? En enero nos enteramos, al menos en mi caso, y creo que todos mis pares provinciales les pasó lo mismo, nos enteramos por los diarios de una decisión que tomó el gobierno nacional de discrecionalmente asignarle 25.000 millones de pesos a una de las jurisdicciones y las otras 23, como decía recién, nos enteramos por los diarios, digamos, ¿no? Y creo que ese es el otro elemento central que debe fortalecerse en materia del federalismo fiscal. Nosotros tenemos que evitar la discrecionalidad al momento de reparto de recursos. Si realmente queremos un país federal y queremos fortalecer el federalismo, no podemos permitirnos pautas de comportamiento en el cual alegremente el gobierno central decide a quién premiar y a quién castigar. Eso va en contra, va en detrimento del federalismo fiscal, con lo cual creo que son los dos elementos centrales. Por un lado, debemos sancionar una ley la mejor posible y cumplirla. Hasta que eso suceda, cumplirla vigente. Y en segunda instancia, la ley debiera procurar disminuir y en la medida de lo posible eliminar cualquier espacio de discrecionalidad. A ver, ministro, hasta el momento, ¿cuánto recibe la provincia de Santa Fe en materia de coparticipación y en base a qué se calcula este resultado? Todas las provincias recibimos a partir de la ley vigente, que es la 23.548 del año 1988, todas las provincias recibimos un coeficiente fijo que está establecido en esa norma. En nuestro caso es del 8,84% del total de los recursos que van a las provincias. Una parte queda en Nación y una parte en provincias. Eso se llama distribución primaria. Dada esa distribución primaria, de lo que va a las provincias, Santa Fe recibe el 8,84%. Coeficiente fijo, claro, que no se explica por ninguna variable más que por lo que oportunamente en la década del 80 se resolvió, digo, ¿no? Y en ese sentido es saludable que tengamos un esquema de coeficientes que puedan ir variando a lo largo del tiempo, atendiendo a cómo va cambiando la sociedad, cómo va cambiando la distribución misma de la población, las capacidades de recaudación que podemos tener cada una de las provincias, las necesidades de llevar adelante programas o políticas públicas de las provincias, los problemas sociales que puedan tener las provincias. Digo, es deseable que existan indicadores objetivos que le permitan dotar al sistema de la flexibilidad adecuada para ir acomodándose a cada una de las situaciones. Evidentemente, vamos a suponer que en el año 1988, cuando se sanciona la ley vigente, ese porcentaje que cada una de las provincias tuvimos era el ideal para ese momento histórico. Aún suponiendo eso, es difícil pensar que 30 años después ese esquema de reparto siga siendo el deseable para la sociedad argentina, porque las provincias hemos cambiado, la importancia relativa de las provincias, la realidad de las provincias se ha modificado, con lo cual un esquema de indicadores que permita tener flexibilidad a lo largo del tiempo es deseable. Ahora bien, esa flexibilidad tiene que garantizar la no discrecionalidad, es decir, tienen que ser indicadores lo suficientemente objetivos para evitar la discrecionalidad, que creo que es, si no el peor, uno de los peores problemas que ha tenido el federalismo fiscal en Argentina durante largas décadas. Sí, ministro, es un tema complejo y además hoy, y corríjame si me equivoco, va a ser el comienzo de una historia que va a llevar mucho tiempo, porque recién diste algunos datos históricos. Digo, no se actualizó esta ley, ¿por qué? Porque demanda mucho consenso, tiene que pasar por muchas instancias, porque cada provincia tiene sus requisitos, sus formas y sus intereses, imagino. Imagínense ustedes algún ministro de Economía de provincia yendo a esta mesa de negociación diciendo que está dispuesto a que la provincia reciba menos. Claro. Yo no me lo imagino, digamos, ¿no? Yo como ministro de Santa Fe no lo voy a ir a hacer y creo que ninguno de mis pares lo va a hacer, con lo cual
es una discusión compleja desde el vamos, pero que incluso desde lo institucional requiere un consenso total y absoluto de todas las jurisdicciones, porque para que pueda instrumentarse una modificación a la ley vigente, se tiene que sancionar una ley nacional y 24 leyes en cada una de las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, para que se modifique la ley de coparticipación y entre en vigencia, tenemos que ponernos todos de acuerdo a nivel de los poderes legislativos. Y claramente, para que eso suceda, cada una de las jurisdicciones vamos a estar defendiendo la postura, y lograr unanimidad sobre el particular es complejo. Por eso se requiere en ese sentido mucha seriedad en el debate y mucha racionalidad técnica para construir, por otra parte, la viabilidad política para que esto pueda llevarse adelante. Esta mesa de discusión que se va a llevar a cabo hoy a partir de las 5 de la tarde con el ministro Frigerio va a ser también el puntapié inicial para hablar de lo que va a ser la nueva ley de responsabilidad fiscal. Esto también se va a abordar, una cuestión también importante y que va de la mano con el tema de la coparticipación, ¿no? Bueno, fíjese usted, digamos, cuando uno habla de discrecionalidad, nosotros en el marco de la ley de responsabilidad fiscal vigente también se está planteando la modificación de la vigente, pero en el marco de la ley vigente, la 25.917, nuestra provincia durante largos años ha cumplido a rajatabla lo que establece la citada ley. Y la ley tiene entre uno de sus puntos la necesidad que cada jurisdicción subnacional, cada provincia que está adherida, antes de llevar adelante una operación de crédito público, tiene que contar con la autorización nacional, que tiene que verificar Nación si la provincia tiene capacidad de endeudamiento. Y si Nación no da la autorización, la provincia no puede endeudarse. Durante largos años la provincia de Santa Fe, aún cumpliendo holgadamente con los parámetros de la ley, no lograba la autorización nacional, y nuestra provincia ha perdido muchas obras que pudo haber ejecutado con financiamiento por el incumplimiento nacional de las leyes, digamos, ¿no? Y entonces vuelvo a lo mismo. Es importante que discutamos una ley de responsabilidad fiscal, pero es más importante que cumplamos lo que la ley establece y que no usemos la ley para de forma discrecional para premiar a unos y castigar a otros. Ministro, lo cambio de tema porque Santa Fe sigue atravesando una emergencia hídrica compleja, venía recuperándose de la de 2016 y aparece una que sigue complicando las cosas en este 2017. Ayer se reunió el Consejo Económico y Social, el Ministerio de Economía cumplió un rol fundamental, sobre todo para el otorgamiento de créditos, de fondos para el sector tambero. Se analizan estas posibilidades, de dónde van a salir esos fondos del Ejecutivo Provincial. Sí, nosotros en el marco de la emergencia, incluso esta tarde hay una presentación del gobernador con algunos ministros. Lamentablemente no voy a poder acompañar porque estoy convocado a esta reunión a nivel nacional, pero nosotros hemos tomado un conjunto de medidas en diferentes niveles para hacer frente a la problemática generada por la situación climatológica, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con la asistencia financiera a los productores perjudicados como consecuencia de la misma, y fundamentalmente al sector lechero, ¿no? A los tambos. Y en ese sentido, una de las medidas que se están proponiendo es la creación de un fondo de inversión y desarrollo de la provincia de Santa Fe que nos permita del gobierno provincial estar asistiendo con préstamos en condiciones financieras muy favorables a los pequeños productores lecheros para que puedan hacer frente a la situación. Eso con un aporte de 150 millones de pesos del Tesoro Provincial, a lo cual se sumaría, y digo se sumaría porque hasta el momento no hemos logrado firmar el documento, pero se sumarían 250 millones de pesos que el ministro de Agroindustria ha anunciado cuando tomó contacto con el gobernador allá por mediados del mes de enero, y Nación ofreció un préstamo a la provincia por 250 millones restantes, con lo cual eso nos permitirá constituir un fondo de 400 millones de pesos, que es una respuesta rápida al sector más perjudicado.